Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Silvia Federici. Traducción, Verónica Gendel y Leopoldo Sebastián Touza. Caza de brujas y sublevación de clases. Como podemos ver a partir de estos casos, la caza de brujas se desarrolló en un ambiente en el que los, de mejor clase, vivían en un estado de constante temor frente a las, clases bajas, de quienes por cierto podía esperarse que albergaran pensamientos malignos porque en ese periodo estaban perdiendo todo lo que tenían. No sorprende que este miedo se expresara como un ataque a la magia popular. La batalla contra la magia siempre ha acompañado el desarrollo del capitalismo, hasta el día de hoy. La premisa de la magia es que el mundo está vivo, es impredecible y hay una fuerza en todas las cosas, agua, árboles, substancias, palabras. De esta manera, cada acontecimiento es interpretado como la expresión de un poder oculto que debe ser descifrado y desviado según la voluntad de cada uno. Las implicaciones que esto tiene en la vida cotidiana vienen descritas, probablemente con cierta exageración, en la carta que un sacerdote alemán envió después de una visita pastoral a una aldea en 1594. En ella se puede leer: el uso de encantamientos está tan extendido que no hay hombre o mujer que comience o haga algo, sin primero recurrir a algún signo, encantamiento, acto de magia o método pagano. Por ejemplo, durante los dolores de parto, cuando se levanta o se baja el niño, cuando se lleva a los animales al campo, cuando han perdido un objeto o nadie lo ha podido encontrar, cuando se cierran las ventanas por la noche, cuando alguien se enferma o una vaca se comporta de manera extraña, corren inmediatamente al adivino para preguntarle quién les robó, quién los encantó o para obtener un amuleto. La experiencia cotidiana de esta gente nos muestra que no hay límite para el uso de las supersticiones, aquí todos participan en las prácticas supersticiosas, con palabras, nombres, poemas, usando los nombres de Dios, de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, de los 12 apóstoles. Estas palabras son pronunciadas tanto abiertamente como en secreto, están escritas en pedazos de papel, tragados, llevados como amuletos. También hacen signos, ruidos y gestos extraños. Y después hacen magia con hierbas, raíces y ramas de cierto árbol, tienen su día y lugar especial para todas estas cosas. Como señala Stephen Wilson en The Magical Universe, la gente que practicaba estos rituales eran en su mayoría pobres que luchaban por sobrevivir, siempre tratando de evitar el desastre y con el deseo, por lo tanto de aplacar, persuadir e incluso manipular estas fuerzas que lo controlan todo, para mantenerse lejos del daño y el mal, y para conseguir el bien que consistía en la fertilidad, el bienestar, la salud y la vida. Pero a los ojos de la nueva clase capitalista, esta concepción anárquica y molecular de la difusión del poder en el mundo era insoportable. Al intentar controlar la naturaleza, la organización capitalista del trabajo debía rechazar lo impredecible que está implícito en la práctica de la magia, así como la posibilidad de establecer una relación privilegiada con los elementos naturales y la creencia en la existencia de poderes a los que solo algunos individuos tenían acceso, y que por lo tanto no eran fácilmente generalizables y aprovechables. La magia también constituyó un obstáculo para la racionalización del proceso de trabajo y una amenaza para el establecimiento del principio de responsabilidad individual. Sobre todo, la magia parecía una forma de rechazo al trabajo, de insubordinación, y un instrumento de resistencia de base al poder. El mundo debía ser, desencantado, para poder ser dominado. Hacia el siglo XVI, el ataque contra la magia estaba ya en su apogeo y las mujeres eran sus objetivos más probables. Aun cuando no eran hechiceras o magas expertas, se las llamaba para señalar a los animales cuando enfermaban, para curar a sus vecinos, para ayudarles a encontrar objetos perdidos o robados, para darles amuletos o pócimas para el amor, o para ayudarles a predecir el futuro. Si bien la caza de brujas estuvo dirigida a una amplia variedad de prácticas femeninas, las mujeres fueron perseguidas fundamentalmente por ser ellas las que llevaban adelante esas prácticas, como hechiceras, curanderas, encantadoras o adivinadoras. 16 Pues su reivindicación del poder de la magia debilitaba el poder de las autoridades y del Estado, dando confianza a los pobres en relación con su capacidad para manipular el ambiente natural y social, y posiblemente para subvertir el orden constituido. Por otra parte, es dudoso que las artes de la magia que las mujeres habían practicado durante generaciones hubieran sido magnificadas hasta convertirse en una conspiración demoníaca si no hubiesen existido en un contexto de intensa crisis y lucha social.
La coincidencia entre crisis socioeconómica y caza de brujas ha sido advertida por Henry Kamen, quien ha observado que fue, precisamente en el periodo en el que se dio la subida de precios más importante, entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, cuando hubo más acusaciones y persecuciones. Aún más significativa es la coincidencia entre la intensificación de la persecución y la explosión de las sublevaciones urbanas y rurales. Se trató de las guerras campesinas, contra la privatización de la tierra, que incluyeron los levantamientos en contra de los cercamientos, en Inglaterra, cuando cientos de hombres, mujeres y niños, armados con horquillas y palas, se lanzaron a destruir las cercas erigidas alrededor de los campos comunes, proclamando que, a partir de ahora nunca más necesitaremos trabajar. En Francia, entre 1593 y 1595, tuvo lugar la sublevación de los croquants en contra de los diezmos, los impuestos excesivos y el aumento del precio del pan, un fenómeno que causó una hambruna masiva en amplias zonas de Europa. Durante estas sublevaciones, a menudo eran las mujeres quienes iniciaban y dirigían la acción. La revuelta de Montpellier en 1645 fue iniciada por mujeres que trataban de proteger a sus hijos del hambre, y la sublevación de Córdoba en 1652 fue igualmente iniciada por mujeres. Además, las mujeres, después de que las revueltas fueran aplastadas, y muchos de los hombres fueran apresados o masacrados, persistieron en el propósito de llevar adelante la resistencia, aunque fuera de manera subterránea. Esto es lo que puede haber ocurrido en el sudoeste de Alemania, donde 2 décadas después del fin de la guerra campesina comenzó a desarrollarse la caza de brujas. Al escribir sobre la cuestión, Eric Middelfort ha excluido la existencia de una conexión entre estos dos fenómenos. Este autor no se ha preguntado sobre la posible existencia de relaciones familiares o comunitarias, como las que Leroy Ladurie encontró en Cevennes, entre, por un lado, los miles de campesinos que, desde 1476 hasta 1525, se levantaron continuamente en armas contra el poder feudal, y acabaron brutalmente derrotados, y, por otro, las decenas de mujeres que, menos de 2 décadas más tarde, fueron llevadas a la hoguera en la misma región y en las mismas aldeas. Sin embargo, podemos imaginar que el feroz trabajo de represión dirigido por los príncipes alemanes y que los cientos y cientos de campesinos crucificados, decapitados y quemados vivos, sedimentaron odios insaciables y planes secretos de venganza, sobre todo entre las mujeres más viejas, que lo habían visto y lo recordaban, y que por eso eran más proclives a hacer saber su hostilidad a las élites locales de diversos modos. La persecución de las brujas se desarrolló en este terreno. Se trató de una guerra de clases llevada a cabo por otros medios. No podemos dejar de ver, en este contexto, una conexión entre el miedo a la sublevación y la insistencia de los acusadores en el aquelarre, Sabbat, o sinagoga de las brujas, la famosa reunión nocturna en la que supuestamente se congregaban miles de personas, viajando con frecuencia desde lugares distantes. Es imposible determinar si, al evocar los horrores del Sabbat, las autoridades apuntaban a formas de organización reales. Pero no hay duda de que, en la obsesión de los jueces por estas reuniones diabólicas, además del eco de la persecución de los judíos, se escucha el eco de las reuniones secretas que los campesinos realizaban de noche, en las colinas solitarias y en los bosques, para planear la sublevación. La historiadora italiana Luisa Muraro ha escrito sobre estas reuniones en La Signora del Gioco, La Señora del Juego, un estudio sobre los juicios a brujas que tuvo lugar en los Alpes italianos a comienzos del siglo XVI. Durante los juicios en Val di Fiemme, una de las acusadas le dijo espontáneamente a los jueces que una noche, mientras estaba en las montañas con su suegra, vio un gran fuego en la distancia. «Corre, corre», había gritado su abuela, «este es el fuego de la Señora del Juego». Juego, Gioco, en muchos dialectos del norte de Italia es el nombre más viejo para el aquelarre. En los juicios de Val di Fiemme todavía se menciona a una figura femenina que dirigía el juego. En 1525, en la misma región, hubo un levantamiento campesino. Exigían la eliminación de diezmos y tributos, libertad para cazar, menos conventos, hostales para los pobres, el derecho de cada aldea a elegir su sacerdote, incendiaron castillos, conventos y casas de los hombres del clero. Pero fueron derrotados, masacrados y quienes sobrevivieron fueron perseguidos durante años por venganza de las autoridades. Muraro concluye. El fuego de la Señora del Juego se pierde en la distancia, mientras que en primer plano están los fuegos de la revuelta y las piras de la represión,
Solo podemos suponer que los campesinos se reunían secretamente de noche alrededor de una fogata para calentarse y charlar, y que aquellos que sabían guardaban el secreto de estas reuniones secretas, apelando a la vieja leyenda, si las brujas tenían secretos, este debe haber sido uno de ellos. La sublevación de clases, junto con la transgresión sexual, era un elemento central en las descripciones del aquelarre, retratado como una monstruosa orgía sexual y como una reunión política subversiva, que culminaba con una descripción de los crímenes que habían cometido los participantes y con el diablo dando instrucciones a las brujas para rebelarse contra sus amos. También es significativo que el pacto entre la bruja y el diablo era llamado conjuratio, como los pactos que hacían frecuentemente los esclavos y los trabajadores en lucha, y el hecho de que ante los ojos de los acusadores el diablo representaba una promesa de amor, poder y riquezas por la cual una persona estaba dispuesta a vender su alma, es decir, infringir todas las leyes naturales y sociales. La amenaza del canibalismo, que era un tema central en la morfología del aquelarre, recuerda también, según Henry Kamen, la morfología de las sublevaciones, ya que los trabajadores rebeldes por momentos exhibían su desprecio por aquellos que vendían su sangre amenazándolos con comérselos. Kamen menciona lo que ocurrió en el pueblo de Romans, Delfinado, Francia, en el invierno de 1580, cuando los campesinos sublevados en contra de los diezmos proclamaron que, en menos de 3 días se venderá carne cristiana, y, luego, durante el carnaval, el líder de los rebeldes, vestido con una piel de oso, comió manjares que hicieron pasar por carne cristiana. Kamen señala que comer carne humana simbolizaba una inversión total de los valores sociales, que concuerda con la imagen de la bruja como personificación de la perversión moral que sugieren muchos de los rituales atribuidos a la práctica de la brujería, la misa celebrada al revés, las danzas en sentido contrario a las agujas del reloj. Efectivamente, la bruja era un símbolo viviente del mundo al revés, una imagen recurrente en la literatura de la Edad Media, vinculada a aspiraciones milenarias de subversión del orden social. La dimensión subversiva y utópica del aquelarre, Vice-Sabbat, viene destacada también, desde un ángulo diferente, por Luciano Parinetto quien, en Streghe e Potere, 1998, Brujas y Poder, ha insistido en la necesidad de realizar una interpretación moderna de esta reunión, leyendo sus aspectos transgresores desde el punto de vista del desarrollo de una disciplina capitalista del trabajo. Parinetto señala que la dimensión nocturna del aquelarre era una violación de la contemporánea regularización capitalista del tiempo de trabajo, y un desafío a la propiedad privada y la ortodoxia sexual, ya que las sombras nocturnas oscurecían las distinciones entre los sexos y entre lo mío y lo tuyo. Parinetto sostiene también que el vuelo, el viaje, elemento importante en las acusaciones contra las brujas, debe ser interpretado como un ataque a la movilidad de los inmigrantes y los trabajadores itinerantes, un fenómeno nuevo, reflejado en el miedo a los vagabundos, que tanto preocupaban a las autoridades en ese periodo. Parinetto concluye que, considerado en su especificidad histórica, el aquelarre nocturno aparece como una demonización de la utopía encarnada en la rebelión contra los amos y el colapso de los roles sexuales, y también representa un uso del espacio y del tiempo contrario a la nueva disciplina capitalista del trabajo. En este sentido, hay una continuidad entre la caza de brujas y la persecución precedente de los herejes que, con el pretexto de imponer una ortodoxia religiosa, castigó formas específicas de subversión social. De forma significativa, la caza de brujas se desarrolló primero en las zonas donde la persecución de herejes había sido más intensa, el sur de Francia, el Jura, el norte de Italia. En algunas regiones de Suiza, en un comienzo, las brujas eran llamadas hereje o baudois, valdenses. Además, los herejes fueron también quemados en la hoguera como traidores a la verdadera religión y fueron acusados de crímenes que luego entraron en el decálogo de la brujería, sodomía, infanticidio, adoración a los animales. En cierta medida, se trata de acusaciones rituales que la Iglesia siempre lanzó contra las religiones rivales. Pero, como hemos visto, la revolución sexual había sido un ingrediente esencial del movimiento herético, desde los cátaros hasta los adamitas. Los cátaros, en particular, habían desafiado la degradada visión de las mujeres que tenía la Iglesia y promovían el rechazo del matrimonio e incluso de la procreación, que consideraban una forma de engañar al alma. También habían adoptado la religión maniquea que, de acuerdo con algunos historiadores,
fue responsable de la creciente preocupación de la Iglesia en la Baja Edad Media por la presencia del diablo en el mundo y de la visión de la brujería como una contraiglesia por parte de la Inquisición. De esta manera, la continuidad entre la herejía y la brujería, al menos en esta primera etapa de la caza de brujas, no puede ponerse en duda. Pero la caza de brujas se dio en un contexto histórico distinto, que había sido transformado de forma dramática, primero por los traumas y dislocaciones producidos por la peste negra, una divisoria de aguas en la historia europea, y más tarde, en el siglo XV, por el profundo cambio en las relaciones de clase que trajo aparejada la reorganización capitalista de la vida económica y social. Inevitablemente, entonces, incluso los elementos de continuidad visibles, por ejemplo, el banquete nocturno promiscuo, tenían un significado diferente al que tuvieron sus antecesores en la lucha de la Iglesia contra los herejes.